Vamos en la lección número 5, vamos a hablar de que Dios es espíritu. Recordemos que estamos en un conocimiento del Dios vivo. Lo he mencionado muchas veces, pero lo quiero seguir mencionando. Uno de los impedimentos más grandes para aprender, ni siquiera es la memoria, como a veces creemos, o, ay, es que yo fui muy malo para la escuela. No. El mayor de los impedimentos para aprender es el creer que lo sabemos. Creo que es una artimaña, pues, del enemigo para hacernos creer que no hay nada nuevo. Pues ya sabes todo lo que tienes que saber. A ver, ¿qué te pueden enseñar? Yo siempre lo tengo muy presente con las reuniones de mujeres o las reuniones de varones o de matrimonios. Siempre hay alguien que dice, a ver, ¿qué te van a enseñar? ¿Qué te van a decir? Por favor, quita ese entendido. Somos ignorantes y Dios lo dice, no lo digo yo. Así que hay mucho más y no se nos va. Fíjense bien, la vida va a pasar completa. No importa si vamos a vivir 80 o 90 años y nunca dejaremos de aprender. ¿Ok? Así de que si vamos a vivir aprendiendo, que sea hoy un día para empezar. Y bueno, les separé un poquito la clase y les voy a poner qué es lo que vamos a ver para que ustedes vayan organizándolo. Bueno, vamos a aprender 3 términos nuevos, ¿ok? Si quieren, por ahí vayan poniendo nota de que vamos a aprender. Tienes que cachar en la clase 3 términos nuevos. Estos términos que vamos aprendiendo, hermanos, bien haces si los memorizas, si aprendes y en otros momentos lo puedes aplicar. Pero si no, bueno, bastará que tengas un glosario, a lo mejor en tu libreta, donde vas anotando los términos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestros estudios. Vamos a aprender también una verdad absoluta, ¿ok? Una verdad. Recuerden que nosotros vamos a la palabra porque es la verdad, pero al mismo tiempo la verdad se compone de verdades que nosotros vamos creyendo para poder vivirlas, ¿ok? Y vamos a aprender o vamos a estudiar 5 entendidos. 5 entendidos, obviamente, derivados de esa verdad. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, vamos por 3 términos a recordar. Una verdad que aprender y que creer, y 5 entendidos que aplicar en nuestra vida, ¿ok? Vamos a la lección. Dice el autor del libro, Dios es espíritu. Recuerden que venimos conociendo un Dios con cualidades, un Dios que se ha querido revelar a nosotros, un Dios que nuestra mente humana no podría concebir, un Dios que se presentó a nosotros y no nosotros a Él. Y bueno, lo primero que tenemos que comprender es, ¿cómo es ese Dios? Bueno, nuestro Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Voy a leer literal lo que dice el libro para que podamos extraer un poquito de juguito de esto. Bueno, Dios, si quieres, ves subrayando en tu libro o vas haciendo tus notas muy breves. Dios no es material, es decir, jamás lo vamos a poder tocar con nuestras manos ni ver con nuestros ojos. No tiene cuerpo, no es corporal. Él no posee un cuerpo físico. 2 de las mayores implicaciones de esta verdad son que Dios no está confinado a ninguna restricción física. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de Dios, de Dios, ¿verdad? Dios es espíritu. Pero quiero irme ahora a la persona de Jesucristo, que ya hemos hablado que Dios es 3. Y no sé si recordarán que cuando el Señor Jesús está anunciando su muerte, les dice, les conviene que yo me vaya. Entre otras cosas, esta conveniencia provenía de que se iba a quedar en su lugar el Consolador. Y el Consolador ya no estaría limitado por un cuerpo. Es decir, el Señor Jesús, de alguna manera, aún siendo Dios, estando en la tierra, estaba limitado por el cuerpo. Así que es una muy buena noticia saber que tenemos un Dios que es espíritu, porque no lo limita. Por eso dice aquí el autor que no tiene restricciones físicas. No está limitado ni está sujeto a un cuerpo que lo pueda contener. Además, Dios no es visible, por lo tanto, nunca debería ser degradado con imágenes hechas por hombres. Ahorita vamos a hablar de eso.
A veces las escrituras hablan de Dios como si Él poseyera un cuerpo físico, pero vamos a entender a lo que se refiere esto, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad que hoy vamos a recordar y vamos a estudiar es que Dios es espíritu. No tiene cuerpo, no tiene manos, no tiene pies. ¿Y qué vamos a entender? Que nadie lo puede ver, que nadie lo puede tocar y que Él no es material como nosotros. Él no es material como nosotros. Acompáñenme, por favor, y vamos a empezar a citar la palabra. Vamos a Juan, capítulo 4. Vamos a entender, porque todo lo que nosotros creemos proviene de lo que Él mismo ha revelado a través de su palabra. Esto es muy importante. Nunca piensen que las verdades que estamos hablando, que los entendidos provienen de mente humana. Es extraído de su palabra que vamos comprendiendo y organizando las ideas que Él quiere que organicemos para conocerlo mejor. En Juan capítulo 4, en el versículo 24, dice así. Esto proviene de una historia, recordarán. Es más, voy a leer desde el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y aquí es donde llego al versículo que quiero que marquen en este momento. Dios es espíritu. Ahorita vamos a llegar a lo demás, a la forma de adoración, pero aquí está claramente explicado, así como han dicho, Dios es soberano, Dios es eterno. Hay una declaración contundente, Dios es espíritu. Derivado de esa declaración de que Dios es espíritu, es que nosotros vamos a derivar los entendidos y cómo podemos amar a ese Dios que no es carnal como nosotros, que es espíritu, y es un Dios que no tiene nada que ver con lo que nosotros asumimos como persona. Es espíritu, es grande, es excelso, es eterno, y ese es nuestro Dios. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué dice la palabra a menudo? No es que nuestro Dios tiene ojos, que tiene pies, que tiene brazos, que tiene alas, que nos cubre bajo sus alas. Y aquí viene uno de los términos que vamos a aprender. Ese es un lenguaje antropomórfico, anótalo. Lenguaje antropomórfico. ¿De dónde viene esta palabra? Se divide en dos. Antropo, que quiere decir hombre, y morfo, que quiere decir forma. Esto también está en tus apuntes ahí en el libro, pero lo estoy explicando por lo siguiente. Es tan amoroso nuestro Dios y es tan cercano y está tan ocupado en que entendamos sus cualidades, sus virtudes y sus rasgos de carácter, que usa un lenguaje que podamos comprender con nuestro propio entendimiento y nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando Él dice, pónganse bajo mis alas, eso ayuda a que en un lenguaje que yo puedo comprender, porque sé que son unas alas y sé que es ponerse por debajo, yo puedo comprender lo que significa que Él está cubriéndome. Eso es un lenguaje que Él se permitió a través de su palabra para que podamos comprender su naturaleza, para que podamos comprender su amor, para que podamos comprender su paternidad, para que podamos comprender su cuidado. Por eso cuando Él habla de que tiene ojos, literal, no tiene ojos como nosotros, pero Él todo lo ve, está en todo lugar. Necesitaba Él usar un lenguaje que pudiéramos comprender. No sé si has hablado con niños y que dicen, ¿por qué no se los explicas con manzanas? Bueno, hagan de cuenta que antropomórfico quiere decir el Dios que está hablándonos con manzanas, con términos que nosotros podamos comprender. Así que todas las veces que tú leas en la palabra que tiene ojos, que los ojos de Dios, que la mano, por favor, considera que es un lenguaje figurado. Lo que Él te quiere enseñar es quién es Él y lo que eso significa, ¿ok? Ahora, debido a que el Dios que amamos
y al que servimos se está presentando y revelando a nosotros de que Él es espíritu, vamos a entender 5 cosas. Y aquí es donde vamos a ir un poquito más con calma, ¿ok? Entonces, partamos. Él es espíritu, no tiene cuerpo, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no es materia, no se le puede encerrar, ¿ok? Entonces, derivado de eso, partamos al primer entendido. Prohibido, imposible hacer una imagen de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque esto tiene lógica ahora. Porque nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. ¿Quién podría hacer una imagen de un Dios al que nadie ha visto? Por lo tanto, toda imagen o figura de ese Dios sería una mentira. Vamos, por favor, a Éxodo capítulo 33. Vamos a ver, obviamente recuerden Éxodo 20, en los mandamientos, cuando Él habla de que no nos hagamos imagen de Él, es porque nadie lo ha visto. Es porque nadie podría hacer una imagen de un Dios tan grande, tan profundo. ¿Quién le podría dar la talla? ¿Quién le podría dar la forma? Entonces, Él advierte, y este es el primer entendido, hermanos, que tenemos que quedarnos entendiendo que tenemos un Dios que es espíritu. En Éxodo 33, 20, dice la palabra de Dios: no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, pero si ustedes tienen la Reina Valera, está perfecto. Hubiera querido tener las dos, pero la verdad se me enciman los papeles aquí. Pero bueno, ya sabemos, dice, no puedes, por favor, prohibido. No puedes hacer, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Por eso, el primer entendido es que no puedo hacerme una imagen y mucho menos adorarla, porque nadie ha visto a Dios y porque Él prohibió que alguien hiciera una imagen de Él. Ahora, aquí yo quiero tener 2 entendidos de lo que quiere decir hacerte una imagen. Y casi siempre creemos, o bueno, más bien sabemos, que hacerme una imagen, y lo que está prohibido es hacerme una imagen, o sea, fundir con oro o con arcilla o con madera y tallar y hacer una imagen del Dios que yo creo que es o la forma que tiene. Pero también se refiere a no hacer una imagen mental. Se recuerdan que en unas clases anteriores hablábamos de que el hombre genera su propia imagen de Dios y empieza a ponerle a Dios cualidades que Él quiere que tenga, que cada uno de nosotros ha creado su propio Dios de acuerdo a sus necesidades, pero también de acuerdo a su ignorancia. Entonces, cuando Él habla que no nos hagamos imagen, por supuesto que se refiere a figuras, pero también se refiere a que no te hagas ideas de Él, ¿ok? Que no te hagas una imagen mental de Él. Él no necesita que tengamos una imagen mental de Él. Él se ha dado a conocer y se ha revelado de tal manera que todos tendríamos, cuando hablamos de Dios, tener la misma imagen. No es el Dios que cada quien conciba, el Dios que cada quien cree. Nosotros adoramos a un Dios que se reveló tal cual. Entonces, fíjense qué tremendo, porque la idolatría no está solamente en que no tengamos una imagen material que adorar, sino que no tengamos una imagen mental que adorar. ¿Ok? Entonces, está prohibido. Este es el primer entendido de que no podemos tener una imagen de Él en ninguna manera. Recordemos, Él es invisible, es incorpóreo, pero es una realidad. Y no por ello estamos obligados a tener que verlo. Ahora, esto no tendría que ser difícil para nosotros. Recuerden en Hebreos 11:1 cuando dice que nuestra fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si en algo estamos expertos los hijos de Dios, es en lo invisible. Nosotros estamos acostumbrados a vivir, a creer y a caminar, sí, no por vistas, sino por fe. Entonces, partamos de que nuestra vida en Dios y nuestra relación con Dios es un Dios que no tiene cuerpo como nosotros, pero está y existe y es latente en nuestras vidas. Entendido número 2. Este Dios que es espíritu, el Dios eterno, poderoso, no habita todo esto, por lo tanto, ¿ok?
¿ok? Por lo tanto, no habita en templos hechos de manos humanas. No lo puedes buscar ahí porque no está ahí, ¿ok? No está en ese lugar. Acompáñenme, por favor, nuevamente a Juan 4:19, que es el que acabamos de leer. De ahí estamos sacando gran parte de lo que será nuestra enseñanza hoy. Recuerden que el Señor Jesús se hizo presente en ciertos momentos con ciertas personas y este encuentro con la samaritana es sumamente importante. Primero, ¿por qué? Porque él era judío y recuerden que no había una relación con los samaritanos. Desde ahí ya nos bota la tapa de los sesos. Conocemos a un Jesús que fue a visitar y a ver a lo que parecía invisible, él lo vio. Y aquí también vale la pena entender que cuando nosotros, no sé si han oído de personas que dicen, es que soy invisible al mundo. Bueno, dale gracias a Dios, porque Dios es experto en las personas invisibles. Y ella le pregunta, fíjense bien, en el versículo 19, le dice, Señor, reconoce que hay autoridad en él, que hay divinidad en él. Dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Esta mujer era una mujer, aunque corta en entendimiento, y su única preocupación era dónde rendir culto al Dios eterno. Hizo una pregunta que le parecía en ese momento legítima. Yo quiero adorar a Dios. ¿Dónde lo debo adorar? ¿Cuál es el lugar donde debo adorar? Y aquí Jesús le va a hacer una revelación que por supuesto trasciende los tiempos hasta hoy para nosotros. Y le dice, mujer, cree lo que te digo. Estoy leyendo otra versión, espero no confundirlos. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, y fíjate, y ahora es, él se está presentando, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Fíjate lo que está diciendo Jesús. La está sacando de su pregunta, no le está respondiendo dónde, le está respondiendo cómo. Y me gusta mucho algo que se mencionó en la prédica que mencionó Pau, y no sé si lo recuerdan, por ahí búsquenlo y, en alguno de los minutos, no sé, cuando dice que cuando este ciego de nacimiento se acuerda y que lo sana haciendo lodo y le preguntan, ¿cómo te sanó? Fíjense que como en la pregunta, y esto se los dejo así como para que lo guarden en su corazón, en la manera de lo que preguntas se conoce si lo conoces o no. Tus preguntas revelan si conoces a Dios o no. Ellos le preguntaron al ciego, fíjate, un ciego de nacimiento. ¿Tú qué le preguntarías? ¿Cómo lo hizo? No, ¿quién? ¿Quién lo hizo? Ellos olvidaron hacer la pregunta correcta. Ellos preguntaron, ¿cómo? En otro tiempo se acuerdan, ¿cuándo? ¿En día de reposo? O sea, hacemos las preguntas incorrectas en nuestra ignorancia, que son tinieblas, cuando la pregunta correcta es ¿quién? Y aquí es algo parecido. Cuando le pregunta a esta mujer, ¿dónde adoraremos? Y él está diciendo, no es lo importante dónde, sino cómo. Y esto es lo importante para nosotros, porque lo que le va a decir es, tu Dios y el mío, o sea, el Dios al que adoran en Jerusalén o aquí, es espíritu. ¿Qué templo lo puede contener? ¿Dónde sería el lugar donde pudiera contener a ese Dios que hizo los cielos y la tierra? Entonces le cambia la pregunta en la respuesta. Y es cuando le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque ciertamente a los tales, los que le adoran, deben, y hace una declaración puntual, no es pueden, deberían, podrían, deben adorar en espíritu y en verdad. Esto es hermoso porque le revela el Dios al que tú amas, al que tú buscas, es espíritu. No lo puedes encontrar en un lugar hecho por manos de hombre. No está en un lugar donde tú supones que puedes encontrarlo. No está. Y es algo, hermanos, me tocó ver hace poco una peregrinación por el Estado de México. Y realmente es triste ver, y entiendo al apóstol Pablo cuando caminaba y veía la idolatría de ellos y dice que se airaba, y cuando les explicaba cómo pueden llevar en una figurilla, cómo pueden suponer enclaustrar a un Dios creador, y es que no denota otra cosa sino ignorancia completa del tamaño de Dios que pueden tener y del tamaño de Dios que servimos. Pero bien, entonces, cuando Él le dice que no pueden adorarle, que es en espíritu y en verdad, le está diciendo, no lo busques en un lugar, ¿ok? Por eso nosotros hoy sabemos que nuestro Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre, sino en templos que somos nosotros. Él decidió. Por eso les decía que me gusta mucho ese canto que dice que el Dios que hizo los cielos, la tierra, cómo se le vino a ocurrir habitar en débiles hombres como nosotros. Ese es el Dios al que servimos. Un Dios que tuvo la original idea, pudiendo habitar donde sea, cuando la tierra es el estrado de sus pies, ve en débiles hombres venir a habitar y hacer morada en nosotros. Eso es hermoso. Tercer entendido, pero ahora entendemos que sí puede vivir en nosotros porque es espíritu. Tercer entendido, por lo tanto, debido a lo que acabamos de leer, este Dios demanda una adoración espiritual. Y aquí es donde nos metemos en grandes asegúnes, porque si no comprendemos la magnitud de lo que es que sea espíritu, tampoco podremos comprender lo que significa un adorador en espíritu y en verdad. Miren, el hombre y su carne, de hecho esta carne es la que nos separa de Dios. Esta es la carne que está cargada de deseos, es una carne sensual. Sensual quiere decir que está gobernada por los sentidos. Ajá. Y esta carne se opone contra todo lo que es el espíritu. Esta carne te lleva como por un camino, mientras que el espíritu te quiere llevar por otro. Esta carne se nutrió, es la que se contaminó, es la que se llenó del pecado. Esta es la carne que habituada al pecado no podía hacer lo bueno hasta que nacemos en el espíritu. El espíritu es un área que nosotros no concebimos. Es un lugar donde solamente Dios puede comunicarse con él, porque él no tiene nada que ver con el pecado, por lo tanto no tiene nada que ver con nuestra carne. No sé si me comprendan. Él no podría vincularse con nosotros a través de la carne, sino a través del espíritu. En nuestro espíritu es lo único que es compatible con Dios. ¿Ok? Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu nace y es ahí donde Dios puede tener comunicación con nosotros. Por eso, para él, una adoración que provenga de la carne no sube delante de él. Por eso nuestra adoración no puede ser carnal, no puede ser sensorial, no puede ser con nuestros sentidos. Cuando nosotros decimos que adoramos danzando, aplaudiendo, es solamente la manifestación de que los sentidos están obedeciendo al espíritu, pero la adoración viene del espíritu. Así como nuestro Dios es invisible, también el lugar de donde viene mi adoración es invisible e intangible e inaccesible por cualquiera. ¿Ok? No puede, por lo tanto, mi adoración estar basada en mis sentidos, ni en mis emociones. Esto es muy importante. Esto es otro concepto que quiero que comprendan y que lo tengan registrado. Mi adoración
no está basada en mis sentidos, en mis emociones o en mis percepciones. Mi adoración proviene de un lugar donde están mis convicciones, revelaciones y certezas. Así que adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorarlo desde el lugar donde ni siquiera se siente bonito, para que me entiendan. Es decir, yo no adoro porque siento adorar. Yo adoro porque necesito adorar. Esa es la gran diferencia de un adorador en espíritu y en verdad. Es un lugar, les decía, donde están las convicciones, las revelaciones, las verdades, las certezas que inspiran desde lo más profundo de mi ser una devoción única. No tiene otro igual, ¿eh? A nadie se la puedes rendir igual. Es única, excepcional, auténtica y no negociable al Rey de los siglos inmortal. Esa adoración, hermanos, para los que están enamorados y quieren mucho a sus hijos, hermanos, esposos, amigas, lo que sea, no se parece a nada. Porque aún los amores terrenales son carnales. Este amor, esta devoción, me atrevo a decir, ni siquiera pasa por los sentidos. De ahí que cuando el rey David quiso adorar, ¿se acuerdan? Que adoró y que saltó y que brincó. ¿Cómo habrá sido? Yo no tengo ni idea cómo habrá sido esa adoración, que aún su esposa, Mical, le dijo, ¡shh! Cuidado, no hagas eso. Debe haber sido tan incontrolable, tan irracional para el hombre, tan fuera de los protocolos, que le pareció a ella demasiado. Esa es la adoración. Ese es el espíritu. El espíritu, recuerden, si se nutre el espíritu de la locura de la predicación, seguramente despierta locura de devoción. De la misma manera. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir esto. No es sensual, no es sensorial, no está basada en los sentidos, no se expresa solo en los sentidos, no en las emociones, no en las percepciones, no en los deseos. Está en un lugar donde nacen las convicciones, revelaciones, certezas y que inspiran una devoción única, sin igual y auténtica al Rey de los siglos, inmortal. Ahora, si Dios es espíritu, tendría lógica, nuestra adoración tiene que ser en espíritu. No podría él compaginar con otro tipo de adoración. Ahora la pregunta que ustedes y yo nos haremos, bueno, porque en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, les pedía a ellos una adoración con cosas materiales. ¿Se acuerdan? Un templo específico, un lugar específico, materiales específicos, horas específicas, les daba incluso con sangre, ¿no? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué en aquel entonces era posible servirle de esta manera? Y déjenme decirlo de manera muy sencilla. Lo que esos sacrificios, es decir, esa adoración, cubría era el pecado que ellos habían cometido con su carne, carne con carne, pero no lograba cambiar los corazones. No, esos sacrificios, como dice Hebreos, esos sacrificios se tenían que repetir, porque la carne no se convierte, acuérdense. La carne nunca se va a convertir a Cristo. La carne se va a sujetar.
Por lo tanto, esos sacrificios tenían que ser carnales porque cubrían lo que la carne había hecho. Pero el sacrificio en el que nosotros descansamos es el sacrificio de la sangre de Cristo, y esa cambia corazones. Por lo tanto, después del sacrificio de Cristo, pregunto, ¿qué sacrificio carnal podría servir de adoración? Cuando fue la sangre del Hijo, cuando el cuerpo del Hijo se levantó por nosotros, ya no hay más sacrificio que hacer. Ahora el único sacrificio y la única adoración proviene de corazones entendidos, agradecidos, que sirven y regresan solo con adoración, porque ya no hay con qué hacerlo, con una adoración genuina, poniendo a Dios en primer lugar y adorándole en espíritu y en verdad, como consecuencia y como resultado de haber entendido que mis pecados, no solamente los físicos, carnales, sino todo mi ser ha sido renovado por el sacrificio de Cristo. La naturaleza de Dios es el fundamento de la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es espíritu. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Espiritual. ¿Cuál es el fundamento de la adoración de esa iglesia? En espíritu y en verdad. La iglesia no le puede dar a Dios algo que no sea compatible con Él. Si Él es espíritu, tu adoración y la mía proviene de un lugar que tus sentidos no conocen. Ese lugar es el lugar santísimo de adoración a nuestro Dios. Si fuera Él carnal, por supuesto que con carne podríamos adorarle, pero Él es espíritu. Y Él nos ha dotado de un espíritu para adorarle con ese espíritu a Él. Fíjense que estaba leyendo en Génesis 6, recordarán, cuando Dios le da a Noé las instrucciones del arca y todo lo que todos conocemos como el diluvio y esto. Pero hay algo muy interesante, fíjense. En el capítulo 6, donde el Señor, Dios le está hablando a Noé de que construye un arca por la maldad del hombre, hay algo muy interesante que quiero que me acompañen para que comprendamos la enemistad que hay de nuestra carne con Dios. Fíjense en el capítulo 6, versículo 3. Dice que vio la maldad del hombre, y en el versículo 3 dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. ¿A qué se estaba refiriendo? A su carne. Porque ciertamente Él es carne. ¿Se dan cuenta? Y es en ese entendido y es en esa revelación que Él se determina. En el versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo siempre hacer el mal. Y le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Pero Noé halló gracia, dice el versículo 8. Ahora, fíjense bien, en el versículo 17, entonces yo traeré un diluvio. ¿Cuál era la pretensión del diluvio? Destruir. ¿Qué? Esa es la pregunta. ¿Qué quería destruir? Y dice, traeré un diluvio sobre la tierra para destruir ¿qué? Toda carne. Si hay un deseo de Dios, es que quede toda nuestra carne, aunque la traigamos puesta, esté muerta. Que estemos haciendo crecer nuestro espíritu y que en lugar de decir que somos un cuerpo con espíritu, seamos un espíritu con un cuerpo. Ese es el deseo de Dios. El mismo deseo que vio y que tuvo en el diluvio de destruir toda la carne, es literal toda la carnalidad. Por eso en el Nuevo Testamento se nos invita tanto, y el apóstol Pablo insiste, a hacer morir lo terrenal, a hacer morir la carne. Porque ese es el deseo desde el diluvio, destruir toda carne. Y dice que destruiré toda carne, y en el versículo 21 del capítulo 7 dice, y pereció toda carne. Ahora,
fue con el diluvio. El Señor quiere que toda carne perezca ante la cruz de Cristo. Que nosotros tengamos en el Espíritu el poder suficiente para hacer morir nuestra carne todos los días y que vivamos por el Espíritu. Esto es muy, muy interesante. Dice, y lo leemos, y Dios destruyó, pero la misma intención que él tuvo en Génesis la tiene hasta hoy. Quiere que toda la naturaleza que nos separa de él sea destruida. ¿Ok? Entonces, vamos, por lo tanto, a una adoración que no puede ser centrada en lugares físicos, ni en ritos, ni en formas físicas, visibles, ni tangibles, ni audibles, ni basada en sentimentalismos, ni basada en deseos del corazón, ni basada en sensualidad humana, sino en el Espíritu, no con cosas materiales ni físicas, sino con nuestro Espíritu, ese lugar donde solamente puede habitar Él. No podemos cubrir con partes materiales o agradar a un Dios espiritual con cosas materiales. Número 4, entendido número 4, que también todo esto lo tienen en su libro y lo van a ir contestando. Lo estoy organizando de otra manera para la clase, pero ustedes lo van a poder completar en su libro. ¿Qué dice nuestro entendido número 4? Que nuestro Dios es invisible. Siento mucho tener que enfatizar en esto porque tendríamos que, cuando yo leí el título dije, mis hermanos van a decir, bueno, pues eso en una palabra se entiende. No, no es en una palabra se entiende. En verdad se necesita profundizar qué significa que nuestro Dios es espíritu. Es invisible, hermanos. Les decía que somos seres sensuales, que vivimos de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que sentimos. Por lo tanto, solemos poner excusas para las cosas que no tocamos, que no vemos, que no sentimos. Si no siento amar a alguien, no lo amo. Si no siento que tengo ganas de corresponder, no lo hago. Si no siento ganas de bendecir con cierta generosidad, no lo hago. Somos sensuales. Pero me gusta la palabra de Dios porque el Señor dice que a nosotros esas excusas no son válidas para alguien que vive en el Espíritu. Porque, como les decía, aunque todo queremos basarlo en los sentidos, el ser espiritual que ha nacido con la convicción en Cristo no admite excusas, porque nuestro ser espiritual no se mueve por lo que oye, por lo que ve, sino, como se los decía hace un rato, por lo que sabe y por lo que cree. Vamos a leer, por favor, acompáñenme a Juan 1, versículo 18. ¿Qué significa que tengo un Dios invisible? Significa que nunca lo voy a poder ver, pero siempre estará presente en mi vida. A mí me sorprende oír a personas que perdieron algún familiar y declaran esto. Perfectamente lo entienden. Ya no está aquí, pero está aquí. Así siempre dicen, ¿no? Lo siento en todo. Ya no lo puedo ver, no puedo hablar, pero hasta hablo con él, así te dice la gente, ¿verdad? Hasta platico con él. Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 18 dice, por favor, subrayen esto, porque esto es otra verdad dentro de la verdad que estamos estudiando. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Eran sombra, Él se revelaba, nadie ha visto, como lo leímos en Éxodo, nadie podría ver a Dios y permanecer en pie. En Romanos 1:20, ¿cómo es que conocemos entonces a Dios? Dice, por todas las cosas invisibles, las cosas visibles declaran al Dios invisible. No lo podemos ver, pero podemos ver sus obras. Hay una parábola que escribió, se llama Parábola del Jardinero, si la quieren buscar por ahí en internet, Anthony Flew, F-L-E-W. Es una parábola medio filosofando y habla de un jardín,
no me acuerdo muy bien, pero de dos hombres, dos exploradores, dos amigos que van por la selva y todo así una selva, imagínense todo desorden, y de repente llegan a un pequeño jardín que está perfectamente trazado, que tiene árboles perfectamente orientados y flores y todo muy bonito y seleccionado y apartado, en medio de la selva, que es un desorden. Y entonces entran en una discusión estos dos hombres. No sé, pero supongo que el autor está haciendo como una crítica, una sátira, no sé, de una conversación entre un ateo y un creyente. Entonces, bueno, la plática se lleva en ese sentido, que el ateo dice, bueno, pues quién sabe qué habrá pasado aquí, que esto está tan perfecto. Y el creyente dice, ¿cómo que qué ha pasado? Pues obviamente que hay un jardinero. No, bueno, es que pudo ser de tantas maneras, ¿no? ¿Cómo va a haber un jardinero? ¿Dónde está el jardinero? Y buscar al jardinero y nada. Parece ser que hacen como un jueguito de que se esconden, ¿no? Y que vamos a ver si viene. No, pues a lo mejor vino de noche. Pues vamos a poner una cerca. ¿Qué haríamos ahora, verdad? Cámaras. Pues pon cámaras a ver si lo vemos, ¿no? Y pasan los días y no aparece el jardinero. Y lo que tratan de decir con esta parábola, este estudioso, es que el hecho de no ver al jardinero negaría que hay un jardinero. Y el creyente lo que dice es, el hecho de que no veas al jardinero niega que haya un jardinero. Y los dos discuten, pero ¿cuál es el punto? Y el creyente dice, el jardín. No sé si me expliqué, pero es el jardín el que revela la verdad de los hechos. Ahora, tenemos un Dios invisible. Y la verdad es que por mucho tiempo se ha creído que la fe en alguien invisible tendría que ser fundada, tendría que ser inválida porque no lo puedes ver. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos hablado del aire, verdad? No lo puedo ver, pero sé que es el oxígeno. No sería válido decir, porque no lo veo, no lo creo, aunque Tomás lo hizo, ¿verdad? De hecho, es a Tomás que le dice el Señor, mete tus manos, y ahí le vuelve a decir, y darás cuenta que soy yo, porque si fuera espíritu, no me podrías tocar, porque un espíritu no tiene cuerpo. Vuelve a ratificar que el Padre es espíritu. Cuando queremos negar las evidencias y anteponer que quiero ver para creer, Dios no le llama incredulidad, le llama necedad. ¿Ok? Y son excusas que Dios no toma como válidas ni las avala. Por eso dicen Romanos, no tienen excusa. ¿Ok? Dice Juan 3:8, acompáñenme, lo tenemos aquí, estamos de hecho aquí en Juan, y dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le está hablando a quién? A Nicodemo. Nicodemo, un maestro. Yo sé, hermanos, que puede confrontar nuestra vida el creer y tratar de vivir viendo a un Dios que no vemos. Pero ni siquiera eso viene de nosotros. En el momento en que nuestro espíritu nace, ni siquiera hay que esforzarse. Él mismo nos ayuda en nuestra incredulidad y en nuestra debilidad, dice su palabra. Entendido número 5. El entendido número 5 es algo maravilloso, hermanos. Maravilloso. En verdad que cuando tú vayas profundizando en el conocimiento de Dios y puedas ir hilando en la medida que podamos y cosiendo a tu mente, la mente de Dios, va a ser increíble. Fíjense nada más, ese Dios invisible que determinó darse a conocer a nosotros, que puso en nosotros la fe para que se nos fuera revelado. O sea, Él pone todo. Él pone la fiesta, Él pone el lugar, pone la comida, pone todo. Hermoso Dios. Con ese amor nos ha amado. Decía mi papá, el hilito, el trapito y amárreme usted el dedito. O sea, ese es nuestro Dios. Para darse
a conocer un Dios que no tiene cuerpo, se puso cuerpo. No sé si comprendemos la grandeza de esto. Él no puede ser visto. Nadie puede verlo. Se puso cuerpo. Y lo hizo para poderse dar a conocer más. Y precisamente para que el hombre común como nosotros no tuviéramos que estar adivinando, infiriendo, ¿cómo querrá Dios que lo adore? ¿Cómo querrá Dios que yo viva? ¿Cómo querrá Dios que yo sirva? ¿Cómo querrá Dios? Por favor, hermanos, si sigues divagando en tu mente, haciéndote esas preguntas, por favor, arrepiéntete. Porque Dios no es un Dios de confusión, ni nos puso a nosotros a sufrir y a andar de pendulazos. Se ha revelado de tal manera que no tenemos excusa. Vean, por favor, este último entendido se hizo visible en la persona de Jesús. Ese Dios se hizo visible en la persona de Jesús. Solo en Cristo, si lo quieres anotar, solo en Cristo está toda la expresión de Dios, del Dios invisible. Solo en Cristo. Algún autor, no me pregunten quién, la verdad es que no me acuerdo, dijo, todo Dios en Cristo y todo Cristo en nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Esos son los grandes misterios que sostienen nuestra vida, que el hombre común no puede entender, solo el hombre que ha nacido de nuevo, y que en el Espíritu puedes comprender tales cosas, porque si puedes comprender que tienes un Dios Espíritu, puedes entender todo. Puedes creer que habita en ti, puedes creer en el poder que da en ti, puedes creer en la fuerza que está, puedes creer en su omnipresencia, puedes creer en la vida eterna, puedes creer en lo que tus ojos no pueden ver, que está anunciado en la Escritura. Por eso es importante que podamos convencernos de que Dios puede ser invisible y hacerse visible en quien Él determinó, que es en la persona de Jesús. Acompáñenme, por favor, a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Por eso estamos estudiando y vimos su gloria, declaración. No que no lo podemos ver, y vimos su gloria en Jesús. Al Dios invisible nos es permitido verlo en la persona de Jesús. Yo no sé si has conocido hijos y padres de esos que se parecen un chorro y que casi lo ves y dices, estoy viendo a tu papá. A veces ni siquiera es físico el parecido, porque obviamente el Señor Jesús no se parece físicamente al Padre, pero oyes hablar a alguien y dices, qué bárbaro, estoy oyendo a tu papá, estoy oyendo a tu hermano, como el Señor Jesús se los dijo muy feo a estos que le hablaban, lo contendían, y les digo, tú te pareces a tu padre, el diablo. Oigan, qué calor se siente, ya estamos que nos derretimos, ¿verdad? Si nos parecemos a lo que adoramos, no se les olvide, lo dice un salmo, no lo tengo ahorita, pero tengamos cuidado de lo que adoramos porque nos parecemos a eso. Pero fíjense qué precioso. 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen? Vean qué frase que parece paradójica. La imagen del Dios invisible. Al Dios que no podemos ver, lo podemos ver en Jesucristo. Ahora, no se describen los rasgos físicos de Jesús. No quedaron asentados en la palabra, no quedaron asentados. No era importante, incluso Isaías decía, y no está descrito su rostro para que no lo anheláramos. ¿Qué es lo cuál es la imagen que expresa Jesús? El carácter. ¿Cuál es la imagen? ¿De dónde viene la imagen? Cuando nosotros queremos parecernos a Jesús, ¿en qué nos vamos a parecer? En el carácter.
Por eso les decía que es hermoso que ese Dios invisible, Dios Espíritu, tuvo a bien ponernos con manzanas su voluntad en la persona de Jesús. Hace poco escuchaba a un pastor que le preguntaban cómo alguien ignorante de la palabra decía, pero ¿cómo sé? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo sé cómo puedo hablar con Él? Y el pastor le dijo a través de la Escritura, pero la palabra de Dios es muy clara. En Hebreos dice, Dios ha hablado de muchas maneras, pero ahora habla a través del Hijo. Todo lo que quieras saber del Padre, todo lo que quieras saber de su voluntad, todo lo que quieras saber de su carácter, todo está hablado a través del Hijo, expresado a través del Hijo. Por eso nuestros ojos están puestos en Jesús, porque fue la voluntad del Padre que nosotros viéramos al Hijo. Lo que Él quería decirnos es como si el Padre así dijera, en mi Hijo. Por eso los testigos de Jehová que no quieren ver al Hijo, no pueden asumir que hablan con el Padre. Cuando el Padre dijo, yo derramé a mi Hijo, lo llevé a la cruz, nadie puede pasar por alto ese sacrificio. ¿Quién podría acercarse al Padre sin honrar al Hijo ante tal sacrificio? Cuando Él dejó su voluntad escrita en la sangre de ese sacrificio, en el corazón de ese siervo, de ese Hijo amado. ¿Cuál es entonces el problema de que sea invisible nuestro Dios? Nuestros argumentos, solamente. No hay ningún problema, porque no hay nada que Dios no pueda estar, donde no pueda estar. No hay lugar donde no pueda descender para estar con nosotros. Está dentro de nosotros. No tengo que verlo para saber que está. Bástenos sus obras. Fíjense bien, como lo dice un autor, Jesús nos explica a Dios con palabras que podamos entender. Se los repito, Jesús nos explica a Dios con palabras que podamos entender. No sé si recordarán, en algunas clases por ahí de la pandemia, hay una lección, la vamos a buscar, donde hay una imagen. El Padre está señalando al Hijo y el Hijo está señalando al Padre. Todo el tiempo. Todo el Antiguo Testamento, el Padre apuntó a Cristo. Y todo el caminar de Cristo apunta al Padre. Obviamente al Espíritu Santo. Nuevo término, y creo que son 3 con este. Imagen. ¿Qué quiere decir imagen? Expresión exacta de algo. Expresión exacta de algo. Solo el Dios que es espíritu puede darle al hombre en su carne vida en su espíritu. Y podemos declarar como declaró María, ¿se acuerdan? Acompáñenme a Lucas y estamos terminando. Lucas capítulo 1, versículo 47. María recibiendo la noticia de esta obra que venía a su vida. Dice, voy a leer desde el 46. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué se estaba regocijando de María? Su espíritu. No eran sus sentidos, era su espíritu. Nosotros tenemos una fe como narra Hebreos, es nuestra fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y me gusta cómo termina este capítulo el autor de este libro de estudio, porque nos lleva a 1 Timoteo 1:7, donde dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice en 1 Timoteo 6, 15, 16, cuando el apóstol Pablo le está haciendo recomendaciones a Timoteo de que vendrán tiempos difíciles y tal, y le dice, tú persiste y no vayas a desviarte, y nos llama a considerar todo lo que hemos entendido ahorita, todo lo que hemos repasado,
¿A qué nos lleva? Y yo puse aquí mis conclusiones. Que honraremos y serviremos a un Dios invisible, pero siempre visible por sus obras. Y le amaremos y le adoraremos desde el lugar invisible de nuestro ser, pero se hará visible a través de nuestras obras. No le adoramos con nuestras manos. Así como dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de la adoración en mi espíritu hablará lo que tenga que hablar. Es mucho más allá de una simple acción a favor de Dios. Quiero dejarles algunos versículos para repasar esta parte de que Él no vive en templos humanos. Por favor, lean Hechos 7 en el discurso de Esteban. Hay dos discursos muy importantes, el discurso de Pedro y el discurso de Esteban, cuando los dos están llenos del Espíritu, ¿se acuerdan? Discursos que narran todo, que les hablan narran toda la historia de los judíos para llegar al punto de que Jesús es el Señor. Pero en estos discursos podemos ver una disertación guiada por el Espíritu y donde vemos a hombres totalmente tomados en su espíritu. No hablan de sí mismos, no son carnales. En Hechos 7, en el discurso de Esteban, lean el versículo 48 al 50, y él describe perfectamente que ese Dios todopoderoso no puede habitar en templos hechos por manos de hombre. Y creo que concluí con esto, los entendidos, los nuevos términos y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Nuestro Dios es espíritu. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche por tanto y tanto y tanto. Yo sé, Señor, que cayó en buena tierra. Esto va a movilizar y a mover cosas que no sabíamos que se tenían que remover y remover del lugar donde estaban. Te ruego, Señor, que esta revelación, esta verdad y estos entendidos signifiquen formas de adoración correcta a tu nombre. Que busquemos ese lugar santísimo en nuestro corazón y removamos desde ahí y de ahí lo que esté tomando tu lugar para poderte adorar desde ahí con todo nuestro ser, de manera única, como a nada ni a nadie en este mundo, de tal manera que la expresión de nuestra adoración sea grata a ti, de la misma manera que expresaste tu amor a través de Cristo. Muchas gracias por esta expresión amorosa de tu voluntad, de tu carácter y de tu corazón en la persona de Jesús, al que amamos, adoramos, servimos, predicamos, honramos. Gracias. Gracias por Él, gracias por el Espíritu que nos dota de entendimiento, que nos da sabiduría, que nos da contentamiento, consuelo. Gracias, Dios. Gracias por ti. Gracias por ser. Gracias por amarnos. Gracias por salvarnos. A ti sea toda la gloria en el nombre de tu Hijo. Amén y amén.